Requiem por un campesino español se publica en México en 1953 con el título de Mosén Millán. Este título luego Sender lo va a cambiar por el que lo conocemos hoy en día, Requiem por un campesino español, de cara al público norteamericano, ya que el nombre de Mosén Millán, del que hablaremos más adelante, no les decía nada al público norteamericano. Sin embargo, Requiem por un campesino español, en el momento, además, conociendo la historia de la República y todo lo que había ocurrido, que quizás era el público al que iba dirigido la novela, sí que recalaba mucho más. Bueno, pertenece esta novela al primer periodo de la literatura escrita en el exilio por Sender, y además se puede relacionar la novela con algunas de las novelas más importantes de Sender. Esta narración se desarrolla en los días cercanos al estallido de la Guerra Civil Española. Bueno, luego más adelante hablaremos del tiempo, pero en principio podemos situarnos quizás la acción más importante, y ya empiezo a hacer spoilers, que es el fusilamiento del protagonista, es en los días previos a la Guerra Civil Española. Bueno, la historia nos cuenta es una pintura de un paisaje social previo al estallido de la Guerra Civil, como acabo de decir, a la Guerra Civil, un paisaje social rural español bastante frecuente, aunque bueno, ya hablaremos luego que está localizado, y se nos cuenta a través de los recuerdos de un cura. Vale, este cura tiene, lo voy a repetir varias veces, arrastra un sentimiento de culpabilidad por haber delatado el paradero de Paco el del Molino y haberlo convencido además para que se entregue, que fue asesinado o es asesinado por los falangistas. ¿Vale? En el pueblo en el que se desarrolla la historia hay un sistema feudal en que hay un duque propietario de gran parte de las tierras, con unos terratenientes a su servicio, que tiene sometido al pueblo pues un régimen feudal en cuestión de los tributos que les cobra por explotar sus tierras. Y en todo este contexto, en todo esto que está sucediendo, llega la República, se llega al pueblo la noticia de la huida del rey y la instauración de la República. En este marco, el pueblo se enfrenta a estos terratenientes y al duque, liderados por Paco el del Molino, que además es elegido concejal. Vale. Los recuerdos del cura en esta narración están intercalados por las secuencias del presente. Además, es como empieza la novela, que el cura va a celebrar un requiem por Paco un año después de su muerte, en el primer aniversario de su muerte, que además es pagado por los que lo asesinaron, o por los que promovieron su asesinato. Los que lo asesinaron fueron los falangistas, pero los que promovieron su asesinato. Todo esto Paco lo está recordando esperando a empezar el requiem, y además siempre cargado por ese sentimiento de culpabilidad. Volviendo otra vez al pasado, un grupo de falangistas llegan al pueblo, estamos hablando antes del estallido de la Guerra Civil, o sea que no está todavía, no hay una guerra, no hubo todavía el golpe de Estado. Un grupo de falangistas llegan al pueblo y mediante la violencia y mediante la opresión, y terminan con todos los derechos sociales que habían obtenido los campesinos, y todo termina pues con el asesinato de Paco el del Molino y otros personajes. Bueno, esta novela se caracteriza, entre otros rasgos, por una fuerte polifonía.
Recordemos que la polifonía es este fenómeno, esta manera de narrar en la que encontramos diferentes voces. En las voces, en la polifonía se incluyen no solo los narradores, sino también las voces de los personajes. Pero en este caso, con esta polifonía nos vamos a centrar en los narradores. Tenemos un narrador omnisciente en tercera persona que nos cuenta lo que llamamos presente. Bueno, luego ya veremos con el tiempo, pero en realidad esto también ocurre en el pasado, aunque es un tiempo concreto en el que se quiere situar al lector, ¿vale? Es un narrador clásico, podemos llamarlo, omnisciente en tercera persona que conoce todo de todos los personajes. Este narrador en bastantes ocasiones se mete dentro de los sentimientos, conocemos los sentimientos y los pensamientos y el monólogo interior a través de este narrador, con lo cual tenemos aquí otra voz más, que es el monólogo interior de Mosén Millán, y todo ese sentimiento de culpa que inunda la novela. Y luego tenemos otro narrador que es el que nos cuenta el pasado, que serían los recuerdos de Mosén Millán, pero no tenemos... este pasado nos presenta acontecimientos que van más allá de lo que podría recordar Mosén Millán. Por lo tanto, podríamos hablar de otro narrador. No tanto el propio Mosén Millán, que sí son sus recuerdos, pero hay más cosas. Se mezclan más narradores. Es una polifonía bastante compleja y, bueno, algunos aspectos acorde con estos rasgos nuevos de la novela que tanto se ven en el siglo XX y que van a llegar pues también hasta el siglo XXI. Con respecto a los personajes, pues tenemos a Mosén Millán, que es el coprotagonista y además es podemos decir que en parte narrador, ¿no? Porque son sus recuerdos los que forman el grueso de la narración. Es un personaje conformista y pasivo, cobarde, aparte, bueno, sobre todo ese sentimiento de culpa que lo inunda, pero tiene un carácter de siempre evitar el enfrentamiento. Muy por el contrario, su antagonista, Paco el Molino, que se nos presenta como un héroe trágico, con todas las características del héroe trágico, una persona con un destino cruel que además no puede huir de él, pero que sí que tiene unas características, pues las características del héroe valiente, bravo. Este personaje está construido a través de los recuerdos de Mosén Millán, pero bueno, es luchador, se enfrenta al poder, incluso en el momento de su muerte, Paco el del Molino está preocupado por las otras personas que van a ser asesinadas junto a él. Es un personaje un poco tipo en este sentido, no apenas tiene defectos y es el contrapunto absoluto de sus archienemigos. Antagonista de Mosén Millán, pero bueno, luego tiene otros enemigos en la obra, que son otros personajes menores como don Valeriano, administrador de las tierras del duque y también propietario de sus propias tierras, es despiadado, no tiene moral, muy taimado. Bueno, el don Gumersindo representa el poder, el miedo. Hay varios personajes que van a construir todo este mundo que se enfrenta a Paco el del Molino, que podría representar un poco al pueblo también. En lo que se refiere a la estructura de la obra, desde el punto de vista de la estructura externa, el relato está organizado en secuencias según pasa en el pasado o en el presente. Las secuencias del pasado son muchísimo más largas que las del presente. Pero bueno, no hay capítulos ni nada parecido. Luego la estructura interna es circular, ya que comienza y termina en el mismo momento. No obstante, el pasado que se recuerda sigue más bien un orden cronológico. En lo que se refiere al tiempo, como ya venimos diciendo desde más atrás, en la novela se aprecian, hay dos secuencias temporales muy bien diferenciadas, ¿no? Este momento que llamamos presente, pero que en realidad no es presente, porque, insisto, está narrado en pasado, con verbos en pasado,
con lo cual se supone que ese narrador omnisciente que marca toda la historia está situado, está contando los hechos que ocurrieron en el pasado. Pero bueno, hay un momento, vamos a llamarlo sincrónico o simultáneo, en el que se sitúa el lector, que es ese Mosén Millán esperando a realizar un requiem que es pagado por los archienemigos de Paco el del Molino en el aniversario de la muerte. Y desde ahí se nos lleva a un pasado, ¿vale? Vamos entonces viendo saltos continuos del presente al pasado a lo largo de la novela. Se complementan mucho las tramas del pasado y de ese pseudo presente, vamos a llamarlo, para poder entender la historia. Es necesario, no se pueden leer por separado porque todos los datos que nos ofrece se van complementando. Además de todo esto, bueno, tampoco se pierde mucho el lector porque, insistimos, hay un orden cronológico en los relatos sobre Paco el del Molino. Con lo que tiene que ver con la duración, ese momento del pseudo presente o del presente se desarrolla a lo largo de una media hora, como mucho, en una tarde de 1937. Sin embargo, la historia pasada se extiende mucho más, porque es la historia de Paco el del Molino, que nace en 1911 y muere en 1936. Sería lo que ocupa todo este tiempo. Con respecto al espacio, en general, la obra se desarrolla en un pequeño pueblo de Huesca, fronterizo con la provincia de Lérida. No sabemos el nombre, pero bueno, por todas las referencias que se nos dan de sitios que sí existen, se puede situar más o menos este pueblo. Ese pseudo presente del que tanto hablamos se desarrolla dentro de un espacio muy concreto, que es la iglesia del pueblo, y además con inmovilidad, porque no está. Sin embargo, esos aspectos que van formando los recuerdos de Mosén Millán, que sería lo que llamamos el pasado, son espacios más variados, aunque siempre en el entorno de este pueblo sí que vamos a encontrar espacios más variados. Y en general esto es todo lo que podemos contar así a grandes rasgos en un análisis muy breve de Requiem por un campesino español.